Ok, chicos, muy buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Profe. Buenos días, profe. Bien, gracias. Qué bueno, me alegro. Ay, con ustedes no era este video, permítanme. Acá está. Ok. ¿Qué me recuerdan? ¿Quién me recuerda lo que vimos la última sesión? Habíamos visto la planificación de la entrevista personal. Habíamos Ok. hablado de las habilidades, también para qué sirve la entrevista, los tipos de entrevista y la preparación antes de la entrevista. Bueno, ¿y esa entrevista qué propósito tenía? ¿Cuál era el propósito de esas elementos y tipos de entrevista? Para obtener o recabar información, Ok, muy bien. ¿Con qué propósito? para encauzar la relación. Ok, efectivamente. Gracias. Como bien comentaban, dentro de lo que vimos la última sesión, vimos distintos elementos referentes a las entrevistas. Ya habíamos comentado que esta entrevista preferentemente requiere ser presencial, pero de igual manera se puede dar a distancia. Y todos estos elementos de la entrevista van enfocados justamente a obtener datos o elementos necesarios para poder entablar una negociación constructiva para los intereses de la organización. Y justamente de eso es de lo que vamos a abordar en esta sesión, la negociación. ¿Quién me puede dar un concepto de lo que es negociación para ustedes? Chicos, Sería como entablar una relación entablar una relación, muy bien. para, como para lograr un objetivo. Ok. ¿Quién más? Es una reunión para aclarar las demandas que tiene una parte con la otra y llegar a un acuerdo. Ok, les agradezco a los dos. Bien. Sería también, A buenos ver, días, caballero, profe. dígame. También sería pues un intercambio de intereses, ¿no? Comunes para llegar a un acuerdo de beneficio común. Muy bien, gracias. Sí, efectivamente, los tres tienen elementos que conforman un concepto o un proceso de negociación. El concepto, digamos, de manera inicial, se definiría como una disciplina que se encuentra inmersa en casi todos los actos organizacionales, comerciales, sociales, políticos, gubernamentales, familiares, entre otros. Con esta primera parte nos referimos a que una negociación no necesariamente está implícita en un proceso de compraventa. La negociación se aplica en distintas situaciones en las que hay intereses opuestos o intereses comunes entre los involucrados. Y como ustedes bien señalaron, tiene una finalidad o un propósito. Se puede aplicar, por una parte, en lo que nos compete en lo comercial, pero también se puede aplicar en lo político, lo social, lo familiar. Al momento en el que ustedes solicitaban permiso para ir con sus amigos a la plaza, a una comida, a una fiesta, realizaban negociación. ¿Por qué? Porque ustedes externaban su interés y sus padres establecían sus condiciones para satisfacer el interés que ustedes buscaban. Y en ese momento ustedes establecían o negociaban la hora, el tiempo, si los llevaban, si ustedes iban solos. Y para poder obtener esos beneficios, ustedes sacrificaban algo en particular.
Sacrificaban que quizás el ayudar a papá o a mamá el fin de semana, quizás el hacerse responsable de cierto proceso de la casa unas horas o un día en particular, o mejorar calificaciones o lo que sea. De igual forma sucede en lo social o en lo político y gubernamental. Dentro de la escuela, al inicio de cada curso, cuando se les pregunta, o les pregunté en este caso, qué criterios quieren que les evalúe y qué porcentaje, estamos hablando de una negociación. Cuando tienen algún conflicto en la colonia, en la calle, para poner una reja, para pagar vigilancia, y tienen una reunión en la cual exponer sus puntos de vista, están negociando de igual manera. Y en lo político, bueno, pues podríamos hablar de cuando se firma un tratado, cuando se va a establecer una nueva tasa de impuestos, aunque no involucre a muchos elementos o factores políticos o gubernamentales, de alguna manera sí hay una representación de los mismos que presentan sus propuestas, sus razones del por qué lo proponen, pero hay una contraparte. Y para poder satisfacer los intereses de los involucrados, hay puntos que se tienen que modificar o adaptar de la propuesta inicial para que los involucrados se encuentren satisfechos. Ay, perdón. Luego, la segunda parte o el segundo punto nos dice, las personas que no practiquen esta herramienta irán perdiendo posibilidades de desenvolverse en el campo que les toque actuar. Esta idea se refiere a que aquel individuo que no desarrolle herramientas o competencias de negociación, como ahí se señala, va perdiendo su capacidad de poder obtener lo que desea en distintos rubros o entornos. Por eso se refiere a que pierde posibilidades de desenvolverse de manera productiva o positiva en el campo que le toque actuar. Seguramente en alguna de sus relaciones de pareja, alguien termina imponiendo sus puntos de vista, sus intereses, y alguna otra parte o termina cediendo siempre o termina cediendo la mayoría de las veces. Si llevamos ese ejemplo, quizás muy personal y muy simple, a otras partes de la vida, como el regatear en una plaza o en un mercado, cuando van de paseo, que llega un plomero a casa quizás y les hace una cotización de cuánto les va a salir la reparación de la tubería. Al final, si el elemento que en una pareja toma mayores decisiones sobre la interacción de los dos, es quien suele obtener mayores beneficios en negociaciones, como la de regatear al plomero porque le rebaje para la reparación de la tubería, el que si un vestido en el mercado, en la plaza, les va a salir en 300 pesos, se las dejen en 250, 200 pesos. En el trabajo, de igual manera, es quien suele convencer a sus compañeros de hacer X o Y cosa o simplemente no hacerla. A eso se refiere justamente este punto, que de alguna manera, como se mencionaba en la parte anterior, de alguna manera en todas las situaciones de nuestra vida negociamos o tenemos la necesidad de negociar, pero no todos desarrollamos esas competencias para aprovechar las oportunidades y negociar de manera que nos beneficie en cierto nivel. De igual manera,
dentro de la negociación, se plantea que es una disciplina de suma importancia para poder establecer interacciones, resolver conflictos de forma racional, de manera emocionalmente inteligente y de manera profesionalizada. Este primer concepto nos habla de disciplina, pero también en el anterior se menciona disciplina en la negociación. Para ustedes, ¿qué es una disciplina, chicos? ¿Qué disciplinas conocen, científicas o no? Pues no sé, disciplina científica no conozco. Más bien alguna disciplina que conozca sería como el taekwondo, kung fu, pero supongo que tiene que haber más que esas. Sí, claro, pero ¿qué es para usted una disciplina entonces? Es algo que se lleva paso a paso y que no puedes saltarte uno solo, en el cual se tiene que tener concentración y un objetivo. Ok, gracias. ¿Alguien más? Eh, Chicos, ¿Podría ser algo que lleva un orden para que se pueda cumplir? algo que lleva un orden. Muy bien. ¿Alguna otra aportación? Pues sería una especialización de manera coordinada para dominar una rama, ¿no? De la ciencia, porque también, digo, hay varios tipos de disciplinas, no nada más es deportiva y científica, cultural, hay varias ramas, vaya. Ok, sí, efectivamente. Como ustedes bien comentan, una disciplina es el conjunto de reglas que van a determinar un comportamiento para mantener un orden, una subordinación y una estructura en cierto proceso. Dentro de la investigación, dentro de algún deporte, dentro de alguna rutina personal, existe o debe existir cierta disciplina. Como bien señalaba su compañera, en el ámbito científico, para realizar una investigación, se requiere seguir un proceso estructurado. Se requiere conocer los elementos del objeto o del aspecto que se va a investigar, sus componentes, sus características, al menos hasta este momento identificadas. Y se requiere conocer también cuál es el proceso o las etapas de una investigación. Palabras muy simples, plantearse primero una hipótesis, establecer un objetivo, establecer las variables, establecer la justificación. Estos elementos nos van a permitir estructurar nuestra investigación y en cada etapa habrá acciones específicas que de igual manera requieren realizarse de manera consecutiva para poder obtener un resultado. Entonces, partiendo de ese breve concepto y de esos breves ejemplos, que quizás en el taekwondo primero hay que aprenderlos la concentración, posteriormente los movimientos básicos, posteriormente las reglas del deporte y posteriormente ya aplicar o fusionar esos tres aspectos en movimientos más certeros y más letales, ¿no? Entonces, retomando esos dos ejemplos que mencioné, al hablar de una negociación, efectivamente hay una estructura y hay una serie de acciones que nos van a permitir generar esa negociación o esa conversación con la contraparte. Existe un proceso, existe una secuencia de actividades que nos van a permitir o no efectuar una negociación que a las partes involucradas e interesadas convenga. Pero dentro de esta disciplina
la secuencia o el proceso de acciones va a permitir o nos va a generar la oportunidad de establecer una interacción, una comunicación productiva. Y dentro de esta interacción productiva hablamos de empatía, hablamos de respeto, hablamos de una comunicación asertiva. Una vez que se genera este entorno o este ambiente de interacción cordial entre los involucrados, la intención de cualquier negociación es resolver una situación problemática o un conflicto, como se señala en el concepto. El conflicto no necesariamente entraría dentro del concepto que tenemos de cuando dos personas o los involucrados se encuentran alterados, se encuentran ofuscados y se genera de alguna manera alguna agresión entre ellos. El conflicto simplemente parte de dos posturas, dos puntos de vista, dos intereses que se contraponen. No necesariamente tiene que haber una alteración emocional, pero sí que no hay la posibilidad de coincidir o conciliar los puntos de vista hasta cierto momento. Y es ahí donde entra justamente la negociación. Y para poder solucionar o resolver ese conflicto, entra la tercera parte de este concepto, que nos dice que es de forma racional. Y seguramente en otras situaciones han escuchado el término de que nos debemos de dejarnos guiar por las emociones y comenzar a ser más mental. Es justamente a ese punto a lo que se refiere este aspecto, que independientemente de que lo puesto sobre la mesa, lo comentado, nos desagrade, debemos de procurar hacer a un lado las emociones de molestia, de rabia, de impotencia que nos genera la situación y tratar de ser más analítico. Si recuerdan, dentro de lo que habíamos comentado de las habilidades o competencias, entra justamente el raciocinio, la capacidad o la posibilidad de tomar un contexto general y aterrizarlo en aspectos más particulares. Debemos de dejar de ver en una situación de conflicto la postura, la negativa de la parte de la otra empresa, de la pareja, del otro individuo, del otro compañero. Debemos de ver o procurar ver las razones o las posibles razones de esa postura. Sé que puede llegar a ser complicado el no responder de manera inmediata por las emociones, pero ese es parte del desarrollo de competencias para las negociaciones. Hay un término que se denomina justamente inteligencia emocional, que es tener la capacidad de controlar nuestros impulsos y antes de actuar, analizar y comprender el por qué estamos actuando como lo estamos haciendo. Y de igual manera es procurar analizar y comprender el por qué la otra parte está actuando de la forma en la que lo hace. Entonces, si dentro de una negociación empresarial hay una negativa en lo referente a bajar el precio o en lo referente a prolongar o extender el periodo de pago, por parte del negociador debe de haber la disposición racional de decir, ok, se me está negando, ¿por qué? ¿Qué razones pueden existir para que él se esté rehusando a bajar
50 centavos por unidad el precio del producto que le voy a adquirir? ¿O por qué se está negando en vez de darme 20 días de pago, darme 30? Entonces, es comenzar a ver si hay situaciones previas que le hayan generado esa desconfianza. Y esas situaciones previas pueden ser de alguna negociación anterior que tuvo conmigo, de alguna negociación que tuvo con alguna empresa mexicana, de alguna negociación que pudo haber tenido con alguna empresa de mi giro, o porque la situación financiera de la empresa, de la otra empresa, no está en condiciones para prolongar el tener efectivo dentro de sus finanzas. O quizás sucedió algo en mi mercado doméstico que me hizo quedar mal. Y no con mis clientes, no con mis proveedores. Quizás hubo alguna problemática en el sector, en la industria, que me dejó mal parada como empresa. Entonces, esa imagen, de alguna manera, puede repercutir en que este posible proveedor se niegue a tener ciertas consideraciones conmigo. Y al yo identificar algunas de las posibles razones que lo están llevando a negarse, entonces estoy comprendiendo la situación y estoy racionalizando de qué manera puedo manejar esta eventualidad, esta complicación, para, si no obtener el beneficio final que yo deseo, al menos sí obtener algún tipo de beneficio. Y la siguiente parte, que va muy de la mano con la resolución de conflictos, que fue lo que les mencioné, aplicar la inteligencia emocional. Y por otro, además de solucionar o negociar de manera emocionalmente inteligente, también se requiere la parte profesional. Y dentro de la parte profesional entra la ética empresarial, la ética como profesionista, que van a permitir no agraviar los intereses de la otra parte y no aprovecharnos excesivamente de la situación. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Profe, parte de lo de las relaciones interpersonales es precisamente la inteligencia, juega parte mucho la inteligencia emocional. Hay un libro, creo que es de Daniel Goleman, que Ajá. habla mucho así que de las emociones, que no hay que llevarse por los impulsos, hay que ser muy persuasivo para poder tomar una buena decisión, ¿no? En este caso de las negociaciones, y no dejar llevarse por, así que a veces por la ira, por las emociones, lo que usted estaba comentando, ¿no? Porque puede que hasta que se caiga la negociación, ¿no? Y tengo una mala perspectiva de lo que uno era el objetivo central de esa negociación, y la desvirtúe uno y pues no logre uno el cometido, ¿no? Porque ahí Sí, yo aprendí que es ganar, ganar, ¿no? Pero sabiendo cómo llegar para esa negociación, para ese objetivo, ¿no? Es todo, profe. sí, así es, efectivamente. Y como mencionaba, no únicamente es en el ámbito empresarial o comercial. Por no saber negociar, por no saber controlar nuestras emociones, eh, terminamos o se terminan más bien con relaciones familiares, relaciones amistosas, con relaciones de pareja y con relaciones vecinales. Hay primos, tíos, seguramente en su familia,
que tienen meses o años que no se hablan. Y si uno va a una reunión, el otro no va. Vecinos en el que se encuentran y se voltean las caras. Y si se cruzan, hacen de cuenta que son dos completos desconocidos. Relaciones de pareja, ya sea noviazgo, matrimonio, que terminan mal, terminan en divorcio, terminan de manera agresiva. Y es porque al final no hubo un manejo de la situación, un manejo de las emociones que permitiera negociar la situación y llegar a un acuerdo conveniente para las partes. Sí, de repente hay situaciones en la pareja, con los vecinos, con los familiares, que son difíciles subsanar, pero que al menos en el caso de la familia no hay esa situación de que uno va y el otro no, o de que estén en esquinas contrarias o en habitaciones separadas de la casa. Quizás sí, no hay forma de solucionar las heridas que se provocaron en el conflicto, en el caso de las relaciones familiares, pero que al menos haya la disposición o el respeto de los involucrados de estar en la misma habitación, de darse los buenos días sin generar mayor conflicto. Igual puede llegar a suceder con las relaciones de pareja y con las relaciones de negocios. Hay veces que, como usted bien señalaba, por el hecho de no manejar las emociones y no estar dispuesto a ceder en algunos aspectos, la compraventa se cae. Y no únicamente se cae la compraventa, sino que se cae la relación que existió o que podría existir con la otra empresa. Porque los conflictos que se pudieran generar en una reunión de negociación pueden ser tan graves que alguna decide no volver a tener interacción con la otra empresa. Aunque posiblemente se cambie de personal administrativo, se cambie de giro, lo que sea. La situación fue tan gravosa que alguna de las partes decide con esta empresa, con este empresario, con este negociador, no quiero volver a tratar. Y si de alguna manera nosotros como empleados representamos a la empresa, pero termina nuestro ciclo en esta empresa y nos pasamos a otra, y esta o no lleva relaciones o lleva una relación cordial con esta empresa, al momento de nosotros llegar, se puede fracturar. Y hablamos de que la ruptura no fue únicamente por la empresa, sino que realmente fue por un individuo. Y este individuo puede afectar a 2, 3 o en cuantas organizaciones se encuentren. Otro concepto lo define como acto integral de comportamiento en el cual el negociador se enfrenta a un proceso complejo con distintos actores o partes que buscan una solución para satisfacer sus intereses en juego. Este concepto a lo que se refiere es, en lo que respecta a acto integral, es que no únicamente va el conocimiento de la empresa o la información que se tiene sobre la empresa, sino también va sobre la productividad que tienen otras áreas de la organización. Va sobre el conocimiento que se tiene del mercado, que se tiene de la otra empresa, que se tiene de la economía a nivel global, de las proyecciones que se tienen del comportamiento del mercado, del producto, de las finanzas internacionales, de el manejo o la inteligencia emocional que llegan a tener los involucrados, de la flexibilidad que puede llegar a tener caja o finanzas para poder modificar los lapsos o los montos de pago. A eso se refiere la parte de acto integral, que no corresponde exclusivamente al área de ventas o al área de marketing,
para que marketing o ventas puedan tomar una decisión, se encuentran involucradas las demás áreas de la empresa y se encuentra involucrada la productividad de estas áreas, el desempeño que tiene cada trabajador de estas áreas. Y además de ello, como mencioné, la inteligencia emocional que lleguen a tener los involucrados. Como otro aspecto de este concepto, tenemos proceso complejo porque entran distintos actores. El hecho de que nosotros como vendedor decidamos bajar el precio no únicamente depende de nosotros, depende de compras que adquiera insumos o materia prima a un precio que nos permita disminuir los costos sin perjudicar la calidad del producto. De igual forma, depende del área de finanzas, de si tiene presupuesto suficiente para cubrir los gastos generados para esa producción y durante el tiempo de espera del pago. Y no únicamente depende de lo que nosotros podemos hacer o podemos dar, sino también de lo que la otra empresa está dispuesta a dar. Entonces, por ello es que se define como un proceso complejo, porque entran distintos actores, distintos elementos externos a la organización. Al final se busca justamente una solución en la cual los intereses de los involucrados no se ve afectado y ambas partes reciban algún tipo de beneficio. Siguiendo con los conceptos, negociar es lo que ocurre cuando dos partes tienen intereses en conflictos, como ya habíamos mencionado, y la intención es resolver o disminuir las diferencias. Negociar significa conferenciar, hablar o discutir en efectos de alcanzar un acuerdo, que al final es justamente lo que ya hemos mencionado. Hay tres principios dentro del proceso de negociación. Estos principios son, en primera, llegar a un acuerdo en que ambas partes se beneficien o ganen, que fue justamente lo que mencionó su compañero, de que negociar es buscar ganar, ganar. Que los involucrados obtengan la mayor cantidad de beneficios posibles. El segundo, es un método capaz de cumplir etapas y llegar a un objetivo. Esto implica que un proceso tiene ya ciertas etapas señaladas o requeridas, pero estas etapas pueden ser tan breves o tan extensas como los involucrados lo deseen. Pero al final la intención es alcanzar esa meta u objetivo. Y el tercero, las partes deben estar satisfechas de la solución y la relación debe quedar consolidada, nunca dañada, que fue justamente lo que les mencioné hace un momento. La intención de una negociación es que los involucrados mantengan y conserven a largo plazo una relación de cordialidad, una relación de respeto y, como menciona ahí, consolidar que a largo plazo o confirmar que a largo plazo seguirá habiendo interacción, seguirá habiendo acciones de compraventa, seguirá habiendo el interés de tener esa relación comercial. Y aquí viene un pequeño esquema de lo que viene siendo la negociación, involucrando justamente esas tres etapas o esos tres principios indicados. El primero es que dentro de una negociación ya se va con ideas preconcebidas. Esas ideas preconcebidas se generan a partir de la experiencia de los involucrados. Por eso señala ahí mi experiencia y tu experiencia. Que la experiencia no necesariamente va enfocada a la que ya tuviste conmigo, sino, como mencioné hace un momento,
de la experiencia que la empresa ha tenido en momentos anteriores, con empresas de mi giro, con empresas de mi país, con empresas de mi localidad, con empresas de mi estado, con quizás hasta conmigo, como mencioné previamente, si trabajé con esta empresa, yo laborando en otra organización, ya hay una experiencia previa de mí. Y si esa experiencia ya generó ciertas concepciones en el negociador, entonces puede llegar a la defensiva y con la espada desenvainada para enfrentarme a mí. Aunque quizás yo ya cambié mi mentalidad, ya cambié mi forma de interactuar, porque antes yo me regía por unas políticas de la empresa, que quizás las políticas eran ser rudo, era ser agresivo, era ser violento, porque esa era la línea que manejaba la empresa. Y en esta empresa, pues no soy totalmente lo opuesto, pero la empresa trabaja bajo otra dinámica. Entonces, como previamente ya interactuó conmigo de manera agresiva, la empresa va a creer que voy a trabajar de la misma manera acá. Entonces, a eso se refiere la parte de que en una negociación, las experiencias vividas por los involucrados va a generar cierto patrón conductual que puede facilitar o complicar los procesos de negociación. Posteriormente viene, bueno, como ven ahí dentro de mi experiencia y tu experiencia, hay dos flechas que se contraponen. Y justamente es que estas diferencias o esta preconcepción derivada de la experiencia previa va a generar un conflicto, va a generar un choque de ideas, de conceptos, de intereses, y ambas partes requieren estar dispuestas a partiendo de ese conflicto, ok, ¿cuál es mi solución? ¿Yo qué propongo para que obtenga lo que busco y tú estés dispuesto a ceder? Si no en su totalidad, al menos en una parte. Entonces, aquí en mi solución puede ser, si busco una oportunidad de pago a 30 días y no está dispuesta la empresa a darme 30 días para pago, sino 15 o 20, entonces decir, ok, yo puedo estar dispuesto a pagarte en 20 días, pero a cambio requiero que me brindes esto, que puede ser la disminución de centavos del producto, puede ser quizás el dividir la entrega en 2 etapas. Una me urge hoy, bueno, digo, en una semana, y la otra la requiero en 15 días o en 20 días. De esa manera yo ya puedo comenzar a mover el inventario y tengo tiempo para darte el pago que me está solicitando. Entonces pierdo el plazo a 20 días, pero gano quizás el que me adelantes la entrega del 20, 30 o 40% de la entrega. Y no que me la entregues hasta que yo te pague. Y ahí ya presento yo mi propuesta para solución. Yo realmente, partiendo de la experiencia y del conflicto que se generó por la perspectiva de la otra empresa, va a presentar su propuesta de solución. Y de ambas propuestas de solución, estas se van a confrontar. Va a haber coincidencias, va a haber situaciones opuestas, pero vamos a poder identificar cuál es la disposición que tiene la otra parte para ceder y para encontrar justamente una situación, una solución que convenga a ambas partes. Y al final, justamente se genera la solución derivada de la propuesta
de ambas partes, donde ambas pierden algo, pero ganan algo más. Acá tenemos dos Profe, modelos de negociación. El primero de ellos es la negociación distributiva y el segundo es la negociación integrativa. Ahorita vamos a ver, hasta donde nos dé tiempo, cada uno de ellos, pero dentro de la negociación distributiva, esta se caracteriza porque el interés de alguna de las partes o de las dos partes es una suma cero. ¿Eso a qué se refiere? A que yo gano y tú pierdes. En ese sentido, este tipo de negociación es más agresiva porque la intención es no ceder ante ninguna solicitud. Aquí la intención es que el más perjudicado sea el otro. ¿Y esto a qué se refiere? A buscar un bajo costo, pero conservando la calidad, conservando los tiempos de entrega, conservando las formas de pago, conservando el crédito, conservando lo que ustedes deseen. Pero al final es que la otra parte termine cediendo a todos nuestros intereses. Como mencioné en el segundo punto, la posición inicial en la negociación es extrema. Se inician con pedidos extremos o irracionales e intransigentes. ¿Como qué? Como quizás un volumen de compra demasiado elevado, un costo, puede ser yo como vendedor demasiado elevado, pagos inmediatos. Si hablamos ya de aspectos internacionales, que los gastos de toda la transportación hacia el país destino corran por cuenta del comprador. Que al final ahí quien realmente está perdiendo es el comprador. Esta situación extrema lo que ocasiona es que al final, si nosotros cedemos hipócritamente en algunos rubros, al final estamos ganando. ¿Por qué? Porque si coloco un volumen de venta elevado para poderte vender, quizás en vez de venderte 1,000,000 de piezas, te vendo 800. Supuestamente ya bajé mi volumen de venta, pero mi promedio de venta global es de 600 piezas. Entonces, ¿esto qué provoca? Que al final yo esté vendiendo excedente de mi promedio y te estoy obligando a ti a pagar por ese excedente, aunque quizás en estos momentos no tienes lugar para colocar esa producción, no tienes recursos o presupuesto para producirla, para procesarla, pero como te estoy ofreciendo en teoría otras virtudes, otras ventajas, te obligo a comprar un volumen elevado, te obligo a pagar un volumen elevado porque ninguno otro te va a proveer la calidad que yo te doy. Ningún otro se preocupa por brindarte los estándares de calidad internacionales que en el país nadie más te da. El tercero, la utilización de tácticas emocionales, que al final es exacerbar tus emociones, llevarte a punto de quiebre. Y dentro de estas tácticas emocionales de negociación están los gritos, los llantos, los golpes, los insultos, las amenazas, el chantaje. Porque al final el propósito es tronar tus emociones y hacerte flaquear.
porque al momento en el que tú te encuentras vulnerable, te vuelves más manipulable. El siguiente, las concesiones son tomadas como debilidad del contrario. En el momento en el que la otra parte cede ante algunos de nuestras demandas, lo vemos como una fragilidad o una debilidad por parte del otro. Y al verlo, concebirlo como una debilidad, nos volvemos más imponentes, más autoritarios, más impositivos, para seguir flaqueándolo y obtener el mayor número de ventajas posibles. El último, las fechas y límites son hasta que la otra parte se desplome o hasta que alguno de los dos truene. Esto de alguno de los dos es cuando ambas partes llegan con esta intención de negociación. Y estos tipos de negociaciones pueden fracturarse de manera inmediata o pueden prolongarse por días o semanas. ¿Por qué? Porque al final muchas veces esta estrategia de negociación se aplica cuando se tiene el conocimiento de que efectivamente esta empresa nos brinda un número amplio de ventajas y queremos aprovecharlas al máximo. Entonces, hay esa intransigencia por ambas partes o por alguna de las dos de querer explotar, querer tronar al otro para obtener el máximo de sus beneficios. ¿Alguna pregunta con esto, chicos? No, ninguna, profe. Ok. No, profe. Profe, ¿qué Bien, ejemplo nos dígame. podría dar de malas negociaciones, pero ya en la vida real? A ver, va de nuevo. La, ¿Qué ejemplo nos podría dar de malas negociaciones ya con empresas, ya, o sea, ya en la práctica, vaya? ok, mire, un ejemplo dentro de una mala negociación, sin necesidad de que se aplique esta técnica distributiva, es el hecho de cuando, bueno, que al final fue un beneficio para la empresa, pero cuando llegó Netflix a ofertarle o a venderle a Blockbuster la propuesta de alquilar o rentar películas, eh, no necesariamente con un edificio, con una estructura. No sé si se sepan ustedes la historia de Netflix, pero Sí, Netflix comenzó rentando películas online. Estaba la plataforma, tú solicitabas tu película y te la enviaban por correo y tenías 5 días para devolverla igualmente por correo. Tú ya no pagabas nada adicional por ese flete. ah, ¿Qué fue lo que sucedió? Que en este caso, Blockbuster se creyó el monstruo que fue y creyó que no iba a haber la posibilidad de que el negocio quebrara. Creyó que la renta de películas iba a ser eterna y que lo único que iba a suceder es que se iba a cambiar de formato, como sucedió del beta al VHS, del VHS al DVD y del DVD al Blu-ray. Blockbuster creyó esa situación. ¿Qué fue lo que sucedió con Netflix? Netflix no supo de alguna manera vender la idea, vender el concepto. No llegó lo suficientemente preparado del entorno, de las proyecciones a futuro, y al no saber vender, al menos para Netflix en ese momento, fue una mala negociación.
porque siguió trabajando con números rojos durante 4 años más, porque creía en su concepto, pero no encontraba fuentes de financiamiento porque nadie más creía en él. Y Netflix no tenía los recursos para poder vender la idea, vender el concepto. Años después, fue una mala negociación para Blockbuster, porque la demanda de renta de películas online comenzó a elevarse. Y no únicamente la demanda de películas, sino la compra de artículos. Entonces, en este sentido, Blockbuster no tuvo la visión de ver la proyección del mercado. Y ya hablando de la mesa de reunión, Blockbuster quería pagarle una suma muy inferior a la que Netflix solicitaba. Entonces la intransigencia de Blockbuster de pagarle, no recuerdo bien los montos, pero por decir algo, por pagarle únicamente $1 millón, mientras Netflix pedía 3, la intransigencia de Blockbuster de no ceder y pagar $1,500, $2,000 fue que Netflix dijo, no me interesa. Por ese monto yo no lo vendo. Si Blockbuster hubiese estado dispuesto a pagar un poco más, quizás ahorita Blockbuster fuera el dueño de esa plataforma multimillonaria. Pero fue un ejemplo muy simple de una negociación que fracasó. Y esto fue, por un lado, el que Netflix no vio a futuro, no tuvo la visión y no estuvo dispuesto a ceder en cuanto al monto que Netflix le solicitaba. Y en la parte de Netflix, que en su momento lo vio como un fracaso, el no investigar de manera puntual y oportuna para poder vender la concepción y la visión que él tenía. Al final sus palabras se quedaban cortas para la visión que él proyectaba. Y al final no estuvo errado, porque su visión era justamente que las personas queríamos ver desde la comodidad de nuestro hogar entretenimiento. E inició justamente rentando películas mediante su página de internet. Y ya como nosotros como clientes, recibiendo la película en nuestra casa y dejando la película en nuestro buzón para que el de correos lo recogiera y se lo llevara. Nosotros no teníamos que salir de nuestra propiedad, más que al jardín quizás. Y esto fue aumentando en el momento en el que la demanda de productos online fue creciendo, porque ya no únicamente era renta de películas, ya era compra de libros, compra de artículos, compra de otros servicios. De igual forma, un acierto en la parte de Netflix fue el crear sus propios programas, porque antes pagaba por las licencias de las películas y las series para tener catálogo en su plataforma. Pero en el momento en el que vio que le era más conveniente crear sus propios programas, porque en cualquier momento dejaban de estar disponibles esas licencias, se anticipó y comenzó a crear su propio catálogo. Y en el momento en el que Disney le dijo, ya no te lo rento, él ya tenía programas generados que ya habían captado la atención del consumidor. ¿Alguna pregunta o comentario? No, profe, gracias. Ok. Muy bien, chicos. Entonces nos vemos la sesión siguiente. Gracias, profe. A ustedes que Gracias. tengan un excelente día. Buen fin de semana. Gracias, igualmente.
Igualmente, hasta luego.